Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, en nombre del Instituto Electoral del Estado de México me permito darles las gracias por participar en este proceso de elección, por encontrarse el día de hoy participando en esta ronda de entrevistas. Me permito presentar a los participantes de este panel de entrevistas, a la consejera electoral, maestra Patricia Lozano, y también al maestro José Rivera, titular de la UTAPE, su servidor, Alejandro Meneses, personal de la Dirección de Partidos Políticos. Marcelino, Jorge, Liliana, muchas gracias por asistir. Les vamos a realizar unas preguntas. La entrevista tiene una duración máxima de 20 minutos. Cada uno de los entrevistadores les hará una pregunta que es la misma para los tres y les indicarán el orden en el que deberán contestarla. Les pido, por favor, que sean concretos. Sé que hemos tenido algunos problemas de conexión. No obstante, tendremos los 20 minutos. Les pediría que sean puntuales en sus respuestas y les cedería el uso de la voz a la consejera electoral, maestra Patricia Lozano, para que inicie con la primera ronda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido, Jorge, Marcelino, bienvenida, Liliana. Si nos Gracias. apoyan mientras silenciando su micrófono para poder escuchar bien y que no se vise el sonido. La pregunta sería si me pueden ustedes mencionar cuáles consideran que son las tres principales características que tiene que tener una persona que se asume como líder. ¿Qué características de esas ustedes consideran que tienen y por qué? Empezaría contigo, Jorge, después contigo, Liliana, y al final contigo, Marcelino, por favor. Adelante, Jorge. Claro que sí. Pues para ser un líder creo que debemos de tener, ser proactivos, tener la responsabilidad de poder sacar los proyectos a fondo y poder saber trabajar en equipo, porque muchas veces hoy día los trabajos así lo requieren. Tal vez en antaño se permitió un poquito más de decisiones propias. Ahorita son muchos factores en los cuales ayudamos con los demás compañeros para lograr objetivos en común. En cuanto a cuáles características tendría yo, sería la responsabilidad, el ser proactivo, el estar siempre buscando cosas nuevas, cosas novedosas y cómo mejorar lo que ya está hecho. Siempre se puede mejorar todo y es parte de la evolución, por lo cual considero que pudiera tener esas características que pudieran apoyar o poder ofrecerlas al instituto. Gracias, Jorge. Te escuchamos, Liliana. ¿Nos ayudas, Jorge, silenciando tu micrófono? Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Las principales características que considero que debe tener un buen líder, como principal me parece que la comunicación asertiva. Segunda, el respeto, el compromiso. Son como características que me definen en lo personal. Las considero muy importantes para poder dialogar con mis compañeros de trabajo, el poder escucharlos también. Y otra característica que no mencioné, el de observar, me parece que es importante que un líder la tenga para poder delegar responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo. Muchas gracias, Liliana. Ahora te escuchamos, Marcelino, por favor, adelante. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En lo personal considero las características que debe tener un líder, pues bueno, hay que aprender a trabajar. Primero hay que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que trabajar en equipo ya en estos tiempos, sobre todo en la materia electoral, es muy importante, ¿sí? Porque si alguno de los compañeros que integran el equipo no se involucra, o yo como responsable no involucro o no me involucro, pues no funcionarán las cosas. Otra característica es pues la responsabilidad. Yo creo que la persona que está al frente de un grupo pues debe ser responsable. Si él no muestra su responsabilidad, es complicado que los demás compañeros que integran el equipo pues puedan asumir el compromiso que se requiere. Y por último, considero que es importante que el líder del equipo pues comparta sus experiencias, sus conocimientos a los compañeros que integran el equipo, por la razón de que algunos posiblemente sea su primera experiencia o incluso algunos ya tienen mayor experiencia
y compartiendo ambos los conocimientos y las experiencias que se tienen, pues bueno, pueden sacar el trabajo en equipo de la mejor manera posible. De estas características que me has mencionado, Marcelino, ¿cuál consideras que tú tienes? Pues en los trabajos que me he desenvuelto, pues considero que aplico todas. Y van de la mano. No puedo decir que soy perfecto, pero creo que las tres características que menciono son importantes y de acuerdo a las circunstancias se tienen que aplicar. Muchas gracias, Marcelino. De mi parte sería cuanto, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, consejera. Le daría el uso de la voz al maestro José Rivera para que continúe con la entrevista. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes, Marcelino, Jorge y Liliana. La pregunta es la siguiente. Marcelino, silenciamos el micrófono mientras no estás al habla, por favor. La pregunta es la siguiente. En la comunicación hay diversos elementos. Elijan, por favor, 3 elementos que consideren que deben de existir en la comunicación. En la comunicación para una negociación. Y dentro de esos 3 elementos, me seleccionen, por favor, el que para ustedes es el más importante dentro de esos 3 en una negociación. Iniciamos con Liliana, por favor. Buenas tardes, maestro. Gracias. Los 3 principales, considero que debe ser respeto, el diálogo y los objetivos en común. Me parece importante estos 3 elementos, ya que se debe considerar tanto la otra parte para poder negociar, para poder saber escuchar y saber sus inquietudes, y en base a eso también trabajar sobre ello. El diálogo, que seamos abiertos a escuchar diferentes opiniones, el validar esa opinión y no cerrarnos a que solo nosotros tenemos la razón. Objetivos para llegar a una conclusión o un punto medio donde ambos se ganen. Sería todo. Gracias, Liliana. Gracias. Por favor, Marcelino. Claro que sí, buenas tardes. Considero que hay 3 elementos importantes. Debe haber un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor, pues bueno, es quien emite el mensaje, y el receptor es quien recibe el mensaje, y en este caso el mensaje, pues bueno, es lo que se pretende dar a conocer. Y de esos 3 elementos, el más importante considero, pues bueno, van de la mano los 3, pero bueno, al final del día, el emisor y el receptor van a estar presentes. Lo importante es el mensaje, saber transmitir el mensaje para que el receptor pues entienda el mensaje y de esta manera pues se cumpla con el objetivo que se quiere. Sí, perdón, a lo mejor cometí alguna imprecisión. La pregunta es sobre negociación. ¿Perdón? La pregunta es sobre elementos en una negociación. Elementos en una negociación, bien, pues bueno, en una negociación, pues bueno, de igual manera pueden haber 2 o más personas. Los elementos, bueno, podría ser la comprensión entre las personas que están involucradas en esa negociación, porque uno puede proponer, el otro puede proponer otra idea, entonces hay que comprender. Otro elemento, pues, analizar. Vamos a analizar lo que se está negociando, lo que estoy ofreciendo y lo que me están ofertando a mí. Y por último, pues la valoración para tomar la decisión. Que tengo que valorar tanto lo que yo propongo como lo que me propone para poder realizar la actividad y que sobre todo que me convenga, en este caso como es negociación, pues que me convenga a mí o mi equipo de trabajo. Gracias, Marcelino. Jorge, por favor. El micrófono está apagado. Sí, disculpe, ¿sería tan amable de repetirme la pregunta, por favor? Sí, con todo gusto. En una negociación hay varios elementos. Elige, por favor, 3 elementos que a tu parecer sean de los más importantes que debe haber, y de esos 3, elijas uno como el más importante de todos.
Ok, bueno, en una negociación tiene que existir primero que nada el respeto entre las partes que van a negociar. Tiene que existir un mensaje o lo que se vaya a trabar, que sea claro, que sea preciso para poder observar pros y contras de Jorge, cada perdón. situación. Jorge, discúlpame, no sé si ¿Perdón? estoy leyendo tus notas, pero por favor dilo No, espontáneamente. Lo que tú... sí. No, le comentaba. Oh, una disculpa. Le comentaba, tiene que existir ese respeto entre las personas que negocian. Tiene que existir también el parámetro de qué se tiene que negociar para poder llegar a un acuerdo sin que un acuerdo de ganar-ganar. En una situación como usted la está trazando, lo importante es llegar a un acuerdo en la cual ganemos ambas partes. Entonces, es preciso detallar y buscar pros y contras de cada cosa. Precisamente el negociar es eso, es buscar un punto medio entre ambas partes y lograr un objetivo común. Ok, gracias Jorge, gracias Marcelino, gracias Liliana. Por mi parte es cuanto. Gracias, maestro. Continuaría con la última ronda de preguntas. Y la pregunta es sobre una situación. Les pido que me digan qué hicieron ustedes, qué lograron y cómo llegaron hacia ella. La pregunta es, compártanme alguna situación laboral en la que tuvieron que tomar una decisión importante que afectara a otras personas. ¿Cuáles elementos tomaron en cuenta para la acción que realizaron? Y en su caso, los resultados que obtuvieron. Iniciaríamos con Marcelino, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, mi experiencia que puedo compartir, bueno, proceso electoral, bueno, era el día de la jornada electoral, ahí estábamos instalados en el Consejo Municipal y fuera del Consejo Municipal se había instalado un CRIT fijo por parte de INE. Ya habíamos recibido el 95% de paquetes electorales, nos faltaban 3 paquetes electorales por recibir. Cuando llega el capacitador y ya en la entrada de la instalación de la Junta, es interceptado por simpatizantes de algún partido político, no lo dejan entrar, intentan golpearlo, él se ingresa a las instalaciones de la Junta Municipal, destrozan el vehículo y dentro del vehículo se encontraban los paquetes electorales. No podíamos extraerlos en ese momento por la cuestión de la efervescencia que estaba. Teníamos ya la presión de la gente afuera. Lo que hicimos fue, bueno, su servidor fue platicar con el comandante de Seguridad Pública, ya lo teníamos ahí, para que nos apoyara. De esta manera nos apoyaron, rodearon la camioneta que trasladaba los paquetes electorales y de esta manera fue como el capacitador pudo extraer los paquetes electorales del vehículo, hizo entrega en la mesa de recepción por parte del INE que tenía su kit fijo ahí afuera, y posteriormente nos entregó nuestros paquetes electorales. También platicamos con el representante de este partido político para que platicara con sus simpatizantes, militantes que se encontraban ahí afuera. Fue un momento de negociación de 10, 15 minutos, lo que más nos interesaba era recuperar los paquetes electorales. Y efectivamente, el representante platicó con sus simpatizantes, también ya se calmaron y logramos rescatar los objetivos. Bueno, el objetivo fue rescatar los paquetes electorales y logramos, los paquetes electorales no fueron manipulados, no fueron, o sea, se entregaron tal cual como venían desde la casilla y fue el logro que obtuvimos, donde pues bueno, hubo una negociación con partidos políticos, la misma gente que estaba afuera, y logramos el objetivo y con eso culminamos nuestra recepción de paquetes electorales. Muchas gracias, Marcelino. Le daría el uso de la voz a Liliana, por favor. Gracias. Una situación. En mi antepenúltimo trabajo me desarrollé en el área de recursos humanos. Entonces, una de las problemáticas que se presentó fue el recorte de personal. Mi tarea en sí era avisarles al personal operativo que ya era su última semana laboral, ¿no? Entonces,
eran más de 30 personas afectadas que se iban a quedar sin trabajo. Yo tenía que analizar quiénes eran esas 30 personas a las que se les iba a dar las gracias. Mis elementos para poder valorar quiénes se iban fueron primero su productividad, su puntualidad y su antigüedad. Acorde a esto, una vez ya hecha la valoración de esas, aprox eran entre 30 y 50 personas, le paso la lista de las personas que yo tenía como personas que llevan una menor productividad dentro del área, a el jefe en piso, para que él me pudiera dar el visto bueno de que efectivamente eran personas con las que era mejor no contar o no eran indispensables para el área. Una vez que él me da luz verde para continuar con el proceso, una vez hecha la valoración, mi tarea también era entregarle su finiquito. En sí, pues el despido, ¿no? Fue difícil, sí, porque muchos alegaron que ya llevaban cierto tiempo, pero a lo mejor durante su cierto tiempo de antigüedad que llevaban no era gente productiva para el área. Entonces, hubo que negociar con ellos. Hubo personas que no hubo tema, pero otras sí se pusieron muy groseras en la cuestión de que no se les había avisado con anterioridad. El recorte de personal surgió por un problema económico en cuanto al dueño. Se les habló, se les planteó la situación, o sea, que no era nada más por la deficiencia que llevaban. De hecho, no se les comunicó que era por una deficiencia que llevaban, sino porque el área en el que estaban laborando iba a cerrar. Entonces, en cuanto a la negociación con ellos, lo que yo pude hacer fue apoyarlos con su finiquito y que el finiquito saliera un poquito antes de lo previsto a la fecha de corte de nómina. Y fue como, en teoría, la gente se quedó más tranquila y como puede dar solución al problema. Sería todo. Gracias, Liliana. Jorge, ¿puedes continuar? Sí, claro. Buenas tardes. Pues anteriormente me desenvolví o desempeñé la labor de auxiliar en seguridad y higiene en una construcción que, bueno, ahorita se hizo un poco famosa, fue la del tren interurbano Toluca, la Ciudad de México. Ahí llegamos teniendo una bastante fuerte porque existían muchos accidentes. Entonces, tuvimos que analizar cuáles eran los riesgos que se estaban corriendo, por qué estaba existiendo tanto riesgo, y nos dimos cuenta que era porque pues anteriormente no se aplicaba la normatividad que la misma ley mexicana estipula para poder evitar ese tipo de situaciones. Entonces, al implementar dichas normas, obviamente la gente pues no estaba acostumbrada por ejemplo, andar con casco, andar con el equipo de protección adecuado para desempeñar sus funciones. Entonces, la gente pues obviamente se molestó por la toma de decisiones, inclusive la primera situación era pues una amonestación, la siguiente era un descanso y la tercera pues era un despido. Lamentablemente, la gente a veces la seguridad para ellos mismos. Entonces, tuvimos ahí algunos roces con algunos compañeros, pero platicando con ellos, llegamos a la conclusión de que era pues por el bien inclusive de ellos, principalmente porque era ellos mismos los que se exponían. Entonces, con esa plática y aplicando la normatividad correspondiente, disminuimos considerablemente los accidentes que estaban sucediendo en dicha construcción. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los tres. De nuestra parte, pues sería todo. Con esto estaríamos cerrando esta etapa de las entrevistas. Nos permitiríamos darles la recomendación de que se mantengan atentos a los canales institucionales del instituto, a la página, a los comunicados oficiales que pudieran ser también por redes sociales del instituto, para conocer los resultados de estas entrevistas. Me permito darle las gracias, maestra consejera electoral Patricia Lozano, también maestro José Rivera, muchas gracias, y a Marcelino, Jorge y Liliana por participar. Gracias.
Al contrario, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Buen día. excelente inicio de semana. Gracias. Gracias igualmente. Gracias.